Seguimos en Junto a Vos, estamos inaugurando ahora la hora 11 y estamos con una nueva invitada. Estamos en este caso con Soledad Echandía, ella es secretaria general del SUTEBA Lobería. Hola Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio. Bueno, hemos tenido ya varias oportunidades de hablar siempre de temas docentes, de temas gremiales, y en este caso, por ahí, las ganas de charlar es porque está circulando información, un flyer también oficial de SUTEBA, que busca advertir o contar sobre intenciones de modificar la jubilación de las maestras, de los maestros. Contanos un poquito qué es lo que pasa con eso, qué intenciones hay. Bueno, en el marco de lo que ya sabemos que es este gobierno nacional, ¿no? De ajuste al sistema público, estamos hoy difundiendo esta información que tiene que ver con mostrar, decir, poner, visibilizar que las jubilaciones hoy están en riesgo. Nosotros sabemos que el sistema jubilatorio hoy está a cargo del IPS y que se trata de un sistema, nosotros decimos siempre para explicarlo y que la gente en general entienda cómo funciona el sistema jubilatorio, el IPS, es un sistema de aporte solidario, ¿no? ¿Por qué? Porque son los trabajadores activos quienes con sus aportes sostienen los salarios, las jubilaciones de quienes no están activos en el sistema. Esto es lo que siempre, digamos, cuando hay una avanzada de los gobiernos más liberales, se empieza a poner en cuestión, ¿no? Lo que ellos plantean es que la cantidad de activos que hay en el sistema no alcanza para sostener las jubilaciones de los pasivos. Eso, haciendo un poco de historia también como para entender de qué se trata la propuesta que Milei trae hoy, que ahora vamos más en concreto con eso, pero haciendo un poco de historia, durante los 90, durante el menemismo, cuando Bullrich incluso era ministra de Trabajo, volvemos a esto de que siempre son las mismas caras, ¿no? Esta casta que, bueno, supuestamente se iba a erradicar, bueno, Bullrich, sí, cuando estaba como ministra de Trabajo, de Menem, se plantea este cambio de lo que hoy entendemos como las jubilaciones a cargo de la Caja del Estado, que es la ANSES a nivel nacional, el ANSES a nivel nacional y el IPS a nivel provincial, se plantea en ese momento sacarlo del manejo estatal y tercerizarlo a unas empresas privadas que fueron las AFJP durante los 90, sí. ¿Qué hacían estas empresas? Tomaban los aportes de los trabajadores activos y los usaban como una especie de reserva bancaria para hacer inversiones, ¿no? Era como que los trabajadores activos ponían ese aporte que uno hace a la caja jubilatoria y con ese dinero se hacían negocios, se hacían inversiones las empresas. Y las empresas, las AFJP eran quienes pagaban esas jubilizaciones de ese. Bien, o sea que hacían las inversiones con el aporte de los trabajadores, del propio trabajador, y a la vez se les daba la libertad de hacer, por supuesto, las reformas en torno a ese sistema jubilatorio, a qué características tenía que tener el trabajador para jubilarse, porque obviamente eran privadas y decidían a qué edad te jubilabas, bueno, toda esta cuestión. ¿Y si había pérdidas en las inversiones? ¿Qué pasaba? Y las jubilaciones se veían afectadas, obviamente, ¿no? Es un sistema el tema es ese también. Terrible. Entonces, además de eso, también recordar un poco haciendo historia que durante el menemismo Bullrich fue la que bajó las jubilaciones hasta un 13%, digamos, en los 90. Entonces, ya creo que durante el gobierno de la Rúa, que también fue ministra, así como el del de Menem, pero el recorte fue de la Rúa, pero el mismo personaje y el mismo tipo de políticas. El mismo tipo de política, tal cual. Bueno, un poco es eso lo que vuelve, ¿no? Como para contextualizar a la gente que por ahí está escuchando y que, bueno, no entiende mucho cómo funcionan las jubilaciones. Bueno, es así, es un sistema de aporte solidario que, bueno, lo que se busca ahora es volver a que este sistema jubilatorio lo manejen los privados. ¿Por qué es esto? Porque obviamente el gobierno nacional hizo un acuerdo con el Fondo Monetario, donde recibió millones de dólares y seguimos endeudados, así como... Vuelvo a hacer un poco de historia. Néstor nos había sacado de la deuda, pagando el total de la deuda externa. Macri nos endeuda 100 años. Milei sigue contrayendo deuda.
Y por supuesto que en esta deuda que el Fondo Monetario trae en hablando dólares, de ministros que se repiten. Hablando de ministros que se repiten, ¿no? Macri. Por supuesto que el fondo pone sus condiciones, porque, a ver, el fondo sabemos que no es un organismo que quiere ayudar a los pueblos del tercer mundo, como digo, a desarrollarse y tener autonomía y soberanía. No, obviamente que no. El plan sistemático es que tener el control sobre todos los países endeudados y en crisis. Uh-huh. Entonces, empieza a instalar una serie de condiciones, y dentro de esas condiciones está que se privaticen el sistema jubilatorio. ¿Qué implica esto en concreto? Se está proponiendo un veto a la ley jubilatoria, y en lo que impactaría directamente es en algunas cuestiones que tienen que ver con estas condiciones justamente que estábamos hablando, ¿no? A ver, por ejemplo, porque yo, digamos, a ver, cualquiera que tenga una mamá, hermana, conocido docente sabe que, por ejemplo, un docente se puede llegar a jubilar a los 50 años de edad, si tiene los años de servicio. También es cierto que hay un aporte mucho mayor, distinto, las jubilaciones y demás. ¿Qué cambiaría o qué podría cambiar con eso? Bien, sí, el aporte que hacemos los docentes al sistema del IPS es un aporte mayor al empleado estatal en general. Uh-huh. Lo que cambiaría básicamente en el régimen es, por ejemplo, las condiciones jubilatorias. Nosotros hoy, por ejemplo, en docencia, alguien que tiene 50 años con los 25 años de servicio se jubila con el 70%. ¿no? Bien. Alguien que tiene 53 años, 28 años de servicios, se jubila con el 75%, y alguien que tiene 30 años de servicios, la edad mínima de 55 años, se jubila con el 80%. Uh-huh. Y frente a alumnos, por haber estado siempre frente a alumnos, esto quiere decir no haber estado en cargos donde no estás con alumnos, hay un 5% que te permite llegar a un 85% móvil. Bien. Esto cambiaría con este proyecto de modificación que quiere lograr el gobierno nacional, que va a ser de la mano, volvemos a esto, de diputados y senadores. Por eso es tan importante que esa Cámara no quede constituida por todos violetas, porque si no esto va a salir. Digo, es lo mismo que pasa con el veto a la ley de discapacidad, bueno, con todo esto que ya sabemos que ellos están tratando de cambiar y de sacar, ¿no? Eso, por ejemplo, en términos de condiciones jubilatorias, se modificaría en que ahora la edad mínima para jubilarse son 65 o 70 años y los servicios 30 años. Pero ¿qué pasa? Vos podés tener los 30 años de servicio, pero no te va a dar la edad, porque si el mínimo de edad va a ser de 65 o 70, pensemos en la gente que empezó joven, como yo que empecé a trabajar a los 20 años, voy a estar hasta los 65 pasada de años de aportes, pero no me voy a poder jubilar. Y tampoco te va a repercutir en que vas a cobrar más jubilación, esos aportes tampoco. Imagínate en el sistema educativo y con las características que tiene, ¿cómo terminás también? Sí, porque digo, son un montón de cuestiones que por algo también, por algo dentro de la lucha sindical, está la cuestión de cuántos años puedes estar frente a un curso en condiciones íntegras, de poder brindar también calidad educativa, porque digo, una persona que ya está en el sistema 40 años y que la verdad que ha transitado un montón de situaciones en la vida, es como que no tiene tampoco ni siquiera las mismas ideas. No estoy diciendo que la gente grande no pueda estar en el sistema, no quiero que se me malinterprete, pero digo, no tenés ni siquiera ya la misma actualización académica, un montón de cuestiones que bueno, que por algo también está pensado así dentro de los sindicatos, la cuestión de la edad jubilatoria. Sí, sí. Y además por un derecho, ¿no? La gente ya trabajó, tiene que descansar, tratar de estar en otra etapa de la vida, no tener que estar pensando como nos pasa hoy y como les pasa hoy a los jubilados y las jubiladas, cómo vivir. Claro. Bueno, reducen el porcentaje al mejor cargo y cambian el cálculo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, incluyen topes, ¿no? Bien. Vos dicen, bueno, el mejor cargo que tuviste es pero el tope es tanto. Entonces, esto que nosotros teníamos los docentes de poder elegir la posibilidad del mejor cargo, que es cuando un docente se jubila, elige cuáles fueron sus 36 meses consecutivos mejores en el desempeño laboral. Por ejemplo, vos decís, no sé, tengo 30 años, pero mis 3 mejores años fueron hace 10 años, que no sé, que tenía ponerle un cargo de dirección rural, más módulos, ponerle no sé qué. Bueno, elegís esos 36 meses
y son los que el cargo que se computa para tu jubilación. Bien. Bueno, eso con este tope no va a existir, porque vos vas a elegir un cargo, pero tenés un tope, entonces claro. no tiene, digamos... Sí, y además tengo entendido, al menos en lo que circulaba, que no solo tenés un tope, sino que no es elegir el mejor cargo, sino que la idea es promediar los últimos 10 años. Sí, se promedian los haberes de los últimos 10 años, y bueno, y eso sabemos que implica también que quienes hicieron carrera docente en un primer momento, la verdad que eso no tenga impacto. Y también pensando en esto de que aumentan la edad jubilatoria, en tus últimos 10 años, vos probablemente hagas algún cargo administrativo. tengas un cargo administrativo o menos carga horaria, porque obviamente que ya a esa edad estás como tratando de retirarte del sistema. Así que bueno, nada, todo esto en detrimento de una jubilación que la verdad que vuelvo a hacer un poco de historia porque no se puede pensar sin contexto, que es parte de una lucha obrera también el derecho a la jubilación. Y la verdad que plantear este veto jubilatorio va en detrimento de ese derecho, y que la verdad que es grave, es grave. Esto de los aumentos jubilatorios, otra cuestión que propone esta modificación que quieren largar, tiene que ver con los aumentos en las jubilaciones sin paritaria. Hoy, por ejemplo, el acuerdo paritario que logran en salario los trabajadores activos, esto de la convocatoria paritaria que hace provincia para discutir el salario, que nos aumentan tanto por ciento, impacta hoy directamente en el salario que perciben los jubilados. Perfecto, por eso es el porcentaje móvil. Significa que si hay aumento en el sueldo de los que están trabajando actualmente, tu jubilación aumenta también en el mismo porcentaje. Vendría a ser eso. Claro. En este caso, la modificación de la ley lo que plantea es los aumentos por decreto. O sea, va a ser directamente el organismo que regule las jubilaciones quien diga, se aumenta tanto por ciento, o nada, o no hay aumento, o se bajan, porque esto que decías vos también va a depender de cómo vayan esos negocios de estas cajas. Esto traduciéndolo todo al criollo como para que también se pueda entender, ¿no? Porque a veces hablamos de jubilaciones y hablamos con unos términos muy técnicos, o por lo menos dentro de lo que son los sindicatos y demás, y está bueno que la gente pueda comprender, ¿qué diferencia hay entre que a la caja jubilatoria la manejen las empresas privadas o la maneje el Instituto de Previsión Social? ¿Qué diferencia hay en eso? Porque es un sistema solidario. Y después la tasa de aporte. Hoy los trabajadores docentes tienen una tasa de aporte del 16%, y en esta modificación, la verdad que los trabajadores activos no se va a saber cuál va a ser el aporte que van a hacer, y pueden exigir el aporte de las personas que ya están jubiladas también, que puedan seguir sosteniendo su propia caja, que eso es gravísimo, porque O sea, desde tu jubilación, que es un derecho adquirido, aportar para seguir sosteniendo para sostener la caja de los aportes jubilatorios. Así que son cambios profundos los que están planteando. Y evidentemente en esta lista al menos no hay un solo cargo que vaya en beneficio de los docentes. No, la verdad que no. Y además pensando en que la caja jubilatoria se compone de este aporte solidario de los activos, si vos pensás en un gobierno como el gobierno nacional, que directamente no está garantizando el empleo formal, porque el empleo formal ha caído y lo que se han subido las cifras, han aumentado las cifras es del empleo informal, ¿no? Claro. Esto desde hace unos días nosotros estuvimos analizando desde el sindicato un informe de Cifra, que es el Observatorio de Investigación Económica de la CTA, cómo ha disminuido las cifras del empleo formal y han aumentado las del empleo informal. Y pensando en esto tiene un impacto directo en las jubilaciones, ¿no? Porque si son los trabajadores activos los que sostienen las jubilaciones y cada vez hay menos trabajadores activos, entonces claramente que va a haber un problema con el pago de los aportes jubilatorios. Sí, entonces, sin duda, como toda situación vos podés pensar en decir, genero más trabajadores para poder sostener el sistema o recorto dentro de los gastos que tengo. Tal cual. Vuelvo un poco pensando en esto, lo que Javier Milei plantea es, el kirchnerismo se encargó de jubilar a todo el mundo, porque también es la línea política que bajan, ¿no? Y que recién estuvieron los candidatos y candidatas a Libertad Avanza, y en un momento también planteaban esto de que,
la idea es que los servicios los puedas pagar con trabajo, dijeron. Claro. Y digo yo, ¿no? Pensando en la línea que está llevando adelante el presidente. ¿Qué trabajo? Si el trabajo ha disminuido. Bueno, y la mirada de ellos es que, claro, el kirchnerismo jubiló a gente que no había aportado y que esas jubilaciones vienen de la mano de los aportes y los activos, entonces que iba a llegar un momento en el que no se pudiera sostener ese sistema, pero ese proyecto, lo que hay que decirle al presidente es que va de la mano de generar empleo, de meter gente en el sistema de empleo formal. Entonces vos podés sostener un sistema donde se garantice el derecho a la jubilación de todos quienes han trabajado, de la mano de garantizar mayor empleo formal. Sí, entonces digo, es una cuestión que si uno la analiza finito, la traigo porque es lo que dicen los medios, ¿no? Lo dijo en Radio Mitre, lo dicen todos lados. Si vos haces ese recorte decís, sí, claro, ¿cómo se va a sostener un sistema jubilatorio que jubila a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se sostiene? Generando más empleo formal, no sacándole la jubilación a la persona, a la mujer que laburó toda su vida en negro y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho como cualquier persona, cualquier ciudadano. Claro, sin duda, y que además en la mayoría de los casos el no tener los aportes no depende necesariamente de la persona, mucho más si estuvo en relación de dependencia, digamos, ¿no? Siempre va a haber algún caso de algún autónomo que no hizo, bueno, en fin. Sí, pero es de un Estado que no estuvo presente regulando las condiciones de trabajo. Exactamente, el mismo, bueno, pero es un rol que sin duda que bueno que el Estado tiene que garantizar. Y bueno, históricamente, lamentablemente también es cierto que no lo ha hecho. Pero bueno, esas son entonces los cambios que se están planteando y las situaciones. Creo que había también información de la CTA, tienen el Instituto Cifra y había algunos datos por ahí. Creo que como para complementar un poquito, digamos, lo que se venía diciendo. Bueno, yo traje algunos datos que tienen que ver con esto, ¿no? Con poder pensar cómo, obviamente, si aumenta la desocupación, estos aportes al IPS, por supuesto, o al ANSES, por supuesto que bajan. Y tiene que ver con algunos números como para pensar también en los puestos de trabajo, ¿no? Decíamos que se muestra una reducción del 2,5% en el primer trimestre del 2025. O sea, un 2,5% de puestos menos de empleo. Ahí lo que analizamos es que, bueno, más allá de la estacionalidad, porque justo el primer trimestre y demás, que dificulta una comparación trimestral, esta caída podría estar evidenciando un techo a un mínimo aumento de empleo, ¿no? Después también, bueno, otros números que podríamos mirar tienen que ver con los puestos de trabajo. Entre los primeros trimestres del 2023 y 2025 se sumaron a la economía 310.600 puestos de trabajo, pero la cantidad de puestos asalariados registrados no se expandió, sino que por el contrario disminuyó en 33.400. O sea que ahí también disminuyeron los puestos de trabajo asalariados. En blanco, registrados. Y desde el inicio del gobierno de Milei se nota un cambio en esta tendencia en relación con estos puestos que habían estado en ascenso desde la recuperación de la pospandemia con el COVID. Sabemos que, bueno, la cuestión del COVID generó una disminución en el empleo formal, pero luego de esa recuperación de la pospandemia habían comenzado un aumento que se detuvo nuevamente. Por el contrario, los puestos que aumentaron notablemente fueron los no asalariados, que es esto que decíamos, ¿no? El empleo no formal, el empleo negro que decimos nosotros, el que, bueno, changa, que hace changa, emprendimiento propio, que la verdad que sí, obviamente aumentaron, pero no son quienes sostienen este sistema jubilatorio que decíamos. Sin duda, y además en mayor... En condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de... Y suelen ser respuestas a crisis económica o a, bueno, defensa ante las dificultades económicas en general. Hay 338.800 más personas en situaciones de este tipo de empleo, ¿no? Que tiene que ver con... hoy no decimos desocupados, pero sí decimos que no tienen un empleo formal y un empleo asalariado. Eso implica un 5,9% en estos 2 años. En este tipo de puestos predominan los que decíamos, trabajadores por cuenta propia, que se caracterizan por su elevada informalidad, que es mayor al 60%. Claro. Bueno, hablamos también un poco de lo que tiene que ver con
la tasa de desocupación, que ha tenido un importante aumento entre los primeros trimestres del 2023 y 2025, que del 6,9% pasó al 7,9%, que es un 1%, que es un montón, y que obedece íntegramente a los procesos ocurridos desde el inicio del gobierno, ¿no? Mientras que la tasa de la actividad no mostró cambios sustantivos, la tasa de empleo, más allá de estas oscilaciones estacionales que decíamos, muestra una tendencia que decrece, que baja, ¿no? Pasó de un 45% a un 44%. Así que bueno, también pensar esto, que la mayor tasa de desocupación implica que hay más de 250.000 personas que forman parte de la población desocupada en nuestro país. Y que esas personas desocupadas, que hablamos de esto, ¿no? De ocupación no formal, que también implica vulneración de derechos, porque pensemos que, bueno, si lográs, si ese día tenés trabajo o si ese día ingresó, no sé, tenés un comercio, ingresó más gente, te va mejor, y si hay una merma en la actividad económica y no hay tampoco gente que esté, no hay mercado interno, no hay gente que esté comprando, ese día llegaste con lo que pudiste. Sí. Que eso también aumentó, pero a la vez aumentó la desocupación. O sea que los números me parece que hablan bastante de claro. Esta política económica que está llevando adelante el gobierno y que nacional, y que tiene que ver con un plan estratégico de estos gobiernos liberales y que le dan la mano al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que entrega a nuestro país, básicamente, que son gobiernos entreguistas. Bien. Así que bueno, esos números como para también poner algunas cifras que tienen que ver con este observatorio, que la verdad que es un observatorio que trabaja desde la investigación, recoge datos, no solamente los datos oficiales, pero también de distintas variables, y que la verdad que estoy orgullosa como integrante del SUTEBA y de la CTA de que tengamos un equipo de investigadores que, además de estar pensando en la política sindical, también estemos pensando en la reflexión desde estos términos más sociales y de la economía. Así que bueno, y que ese sea un aporte para poder pensar en términos de cifras y de números también, por qué estamos como estamos, ¿no? Porque en el bolsillo lo vemos, pero cuando uno mira los números dice, bueno, pero es algo más amplio y es parte de una política que está así pensada, ¿no? No son consecuencias de otros gobiernos mal ejecutados, como nos plantean. Digo, sí, hacerse cargo de lo que haya que hacerse cargo, pero esto es una política que está en pie y que ese es el objetivo también. Así que bueno, eso como aporte. Perfecto. Queríamos compartir tus reflexiones, bueno, por intermedio tuyo, obviamente, del sindicato, de SUTEBA como secretaria general. Nos parecía que estaba más que interesante. Sobre todo sabemos que hay mucha gente relacionada con la docencia. Lo vería tanto, bueno, la docencia es una de las salidas que tienen mucha gente, y sobre todo por ahí jóvenes maestros para dar por ahí sus primeros pasos en lo que es el mundo del trabajo, y creo que plantear lo que podía llegar a venir y cómo pueden llegar a cambiar las jubilaciones estaba sin duda que más que interesante para difundirlo en la mente. Sí, bueno, eso, no solamente en el sistema jubilatorio docente, va a afectar a todos los trabajadores que se jubilen, y por otro lado recordar las caras, porque recordar que son las mismas personas las que ya pensaron este sistema, que vuelven con nuevos colores, que en el 2023 Bullrich estuvo con Juntos por el Cambio, que también, digo, hay que recordarlo, y ahora está con La Libertad Avanza, pero digo, son las mismas personas, y la verdad que a veces parece que nos toman por ingenuos a los ciudadanos, ¿no? Como diciendo, no, sacamos la casta, pero te ponemos a los mismos. Creo que ya se les cae un poco la careta, así que bueno, espero que, nada, eso, se sume un poco desde mi mirada, siempre a disposición para charlar, para reflexionar, desde una mirada crítica de todo esto que ellos quieren proponernos como algo nuevo, como un nuevo modelo. No, es un modelo viejo, es un modelo rancio, que ya lo padecimos, que dejó un montón de gente en la calle, que dejó los cacerolazos que tuvimos que vivir, y que dejó a la gente enfrentada con la policía, y que dejó un montón de saldo de muertos. Tiene que ver con todo esto también, entonces me parece que hay que decirlo, y bueno, y que el domingo, cuando vayamos a votar, esto ya es una mirada militante que no puedo dejar de tenerla, pensemos en todo esto y pongamos la boleta que más nos represente como trabajadores y trabajadoras. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, Soledad. Gracias por el espacio. No, gracias a vos por el tiempo y por la claridad, creo, también de los conceptos y demás. Yo no quiero dejar que te vayas sin
Que es Fuerza Patria, ¿no? Es Fuerza Patria. Lo voy a decir, porque lo tengo que decir. Perfecto. No lo había dicho. Esto es espacio para. Por si no se entendía, es mi mirada, es la boleta de Yasky, además, que es nuestro representante de la CTA. Así que bueno, por supuesto que es la que vamos a votar quienes somos parte del sindicalismo popular. Perfecto. Bien, Soledad, una última cosita y ya corriéndonos un poquito de esto. Me dijeron que vas a estar siendo participando, acercándote acá Spoiler. al San Martín. Sí, bueno, no sé, vamos a ver qué sale. Tentemos un poquito. Vamos a ver con qué algún sale. datito. Sí, la idea es un ratito, un micro radial así para charlar y conversar, bueno, de temas diversos, no solo de la política, pero bueno, la política es todo, así que todo es político. Pero bueno, eso. Bueno, por ahora eso. Un ratito, a la mañana vas a tener compañía un ratito. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Está ya más definido, horario, formato? No. Bueno, un ratito, un micro, porque tampoco me animo tanto, o sea, yo empiezo a hablar igual, viste que como que siempre tengo tema. Está bien. Pero va a ser un muy bien, bueno, cómo no. Ya lo vamos a presentar también y hablar de eso ya en el ámbito más sobre eso. Soledad, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el espacio, la verdad que es súper necesario y quiero destacar también la comunicación democrática que hace la radio. Acá el equipo la verdad, esto de traer todas las voces, de dar espacio a todos los candidatos, es algo que destaco. Yo siempre me sentí que a mí me convocaban a hablar de los temas que están en agenda y bueno, lo quiero decir porque también la comunicación social es eso y es que circulen las voces, ¿no? Y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Así que bueno, eso también, agradecerles a la radio y contenta de integrar ese espacio que vamos a tener, que bueno, vamos a ver qué sale, está ahí en proceso. No? Y ya me comprometieron además, porque me hicieron decirlo. Bueno, ya te ha puesto. Muy bien. No, lo estamos esperando ya. Vamos después a hablar bien, presentar bien el espacio y demás. Buenísimo. Pero bueno, no quería dejar de ahí, como para ir tirando ahí un anzuelito, digamos, y que queden ahí pendientes. Está bueno. Así que bueno, contenta también. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Estábamos conversando con Soledad Echandía, secretaria general de SUTEBA Lobería.